buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Siempre provoca una sonrisa, una ilusión, entibia el alma ver al pueblo en la plaza. Y esto es lo que ocurrió en esta jornada con la marcha de la CGT. La presencia de miles y miles de personas está atestiguando una vez más cuál es la situación que plantean los trabajadores en función de los despidos y también de los bajos salarios, de la forma en que se han quedado todos para atrás frente a lo que es la inflación, sostenida inflación de 10 meses, uno tras otro, aumentando siempre, mientras que los salarios quedaban por debajo en todas las paritarias. Muy lamentable situación a la que el pueblo le pone el pecho con esta presencia masiva, una vez más en la Plaza de Mayo. Importaba escuchar a los tres cosecretarios de la CGT, a ver qué dijeron de la marcha, del pueblo y de la relación con el gobierno nacional. Por eso desde aquí lo convocamos a todos los trabajadores, a todo el pueblo en su conjunto. No abandonemos nuestro espíritu de lucha, vayamos a profundizar los conflictos, basta de tener paciencia, se terminó la paciencia, señor presidente, este pueblo no da para más, no podemos seguir soportando esta explotación. Por eso de la Confederación General del Trabajo se va a profundizar los reclamos sindicales y los reclamos gremiales. No hay desarrollo posible sin trabajo. No hay libertad posible sin justicia social. Defendemos al salario, defendemos el empleo, defendemos la producción nacional. La movilización es una responsabilidad que esta Confederación General del Trabajo ha puesto en superficie. Lo hemos hecho desde el minuto cero. Nos oponemos a un gobierno que efectivamente es de derecha, tiene ética de derecha, tiene estética de derecha y tiene conciencia de derecha, compañeros y compañeras. Y entonces el enfrentamiento es con toda la derecha, con el poder real. Es muy despareja la lucha. Los medios, el poder económico, los empresarios, los Estados Unidos, la ANCHAM, todos trabajando contra el trabajo y los trabajadores. Por eso la tarea de la CGT resulta tan importante y ese pueblo también es un mandato para los tres integrantes, los tres cosecretarios que tiene hoy día la CGT. Hay que estar alertas minuto por minuto, qué es lo que hace el gobierno, qué es lo que dice, porque esa lucha, si no se torna demasiado desigual, miren cómo juega el círculo rojo, el poder político, el poder mediático. ¿Se acuerdan la tapa de la mafia de Clarín? Mintiendo, por otra parte, porque ese número que es cierto es al mismo tiempo una gran mentira, porque los juicios son 370 por día, pero está completamente lejos del porcentaje que pudiera demostrar que hubo récord de juicios laborales y que por lo tanto se va contra la industria del juicio cuando se trabaja en la reforma laboral. Todo el poder. Vemos Clarín, veamos la Corte Suprema, veamos a Rosati, integrante de la Corte Suprema, un desvergonzado que le está bajando línea a todos los jueces de la República Argentina por donde pase una situación de cautelar, un pedido de la CGT. Horacio Rosati advirtió que la creciente judicialización, o sea, él no la quiere. Él pretendía que los trabajadores se quedaran tranquilos después de la votación que hubo en el gobierno. Es claramente inconstitucional en muchísimos aspectos esta ley, esta reforma laboral, pero él no quiere que la judicialicen. Y toda la Corte Suprema, al servicio de Clarín, de ANCHAM, de todo el poder real de la República Argentina, son enemigos a los que hay que enfrentar, con un gobierno muy, pero muy débil, que parece estar siempre con la cabeza en otro lugar. Vamos a ver las imágenes del viaje a Mar del Plata del presidente de los argentinos. Vamos a ver ese avión militar con el que salió desde Aeroparque para llegar así, una vez más, el servilismo del gobierno de Milei a nombre del círculo de cipayos que llamamos Círculo Rojo y que quedó expuesto en la visita al portaaviones norteamericano Nimitz. Habrá pensado que estaba dentro de la película Top Gun, desde que en Aeroparque subió a ese avión para aterrizar en la poderosa nave de guerra. Vivió un día de niño en Disney sin tomar conciencia del seguidismo que representa su actitud cada día más comprometida con los asesinos del mundo. Las horas invertidas no son nada comparadas con su cabeza puesta en esa diversión. Le mostraron un chiche, un juguete,
le arrojaron en la cara el poder y lo hicieron cómplice una vez más. La aventura, sus discursos de estos días, la presencia de Barra Brava en el Congreso, llevan a pensar que vive con la cabeza en otra cosa, puesta ahí, en ese portaaviones, en el avión. El embajador Lamelas, el canciller Kirchner y los hermanos Milei fueron los integrantes de ese cuarteto viajero a ver esta película que les mostraron para que quede muy claro quién manda en el mundo, cuál es el poder. En circunstancias normales podría ser una visita de cortesía, pero Milei ha convertido el seguidismo en un comportamiento enfermizo que pone a la Argentina en un lugar demasiado modesto, siendo el país que es la Argentina, considerando además los verdaderos problemas por los que atraviesa una nación que por la influencia de Estados Unidos gastó en chatarra, en aviones de cazadineros que hacen falta para otras necesidades, como las que vemos a continuación partiendo la pantalla. Ahí lo tenemos a Milei, disfrutando de un portaaviones, disfrutando del mar, disfrutando de el show que le hicieron para mostrar todo el poderío de los Estados Unidos. Pero mientras Milei viajaba al avión, en la Argentina la gente penaba para hacer su viaje al trabajo. Tarifas carísimas, servicios a la baja, fastidio creciente. Él cree que se da la gran vida, pero millones padecen una vida pequeña, atravesada por las carencias materiales y el desaliento del abandono del gobierno. Mientras él jugaba a Top Gun, a Tom Cruise, el pueblo era bombardeado por los inconvenientes más diversos sin que Milei dé la impresión de tomar nota de los desajustes de su conducta. Mire lo que dice Adrián Noriega al respecto, vale la pena. ¿Consideran que cuando esto se haga efectivo se puede regularizar la frecuencia o de qué va a depender? Ya para que la gente vaya sabiendo si esta frecuencia va a ser así o se puede solucionar en el corto, mediano o largo plazo o simplemente la gente se tiene que acostumbrar. Esto se soluciona con plata, ni más ni menos, es la realidad. Como en muchos aspectos de la vida. Esto se soluciona con plata, la frecuencia se va a normalizar a partir de que las cuentas nuestras tengamos el dinero que nos corresponde, que le corresponde a las empresas, en función de los pasajeros ya trasladados durante el mes de diciembre, de enero, de febrero, de marzo inclusive. Son fondos que se adeudan ¿El año pasado El año pasado desde el mes de diciembre en algunos casos. Y también del mes de enero, febrero y marzo. O sea, el trabajo ya se hizo, por decirlo de alguna manera, ya se transportó a millones y millones de personas y necesitamos cobrar ese dinero. Todo eso en cuanto a los colectivos, pero los trenes también están a la baja. Hay un informe excelente de nuestros amigos de Canal 9 que vale la pena compartir con ustedes. Está medio complicado, están andando a destiempo, tarda mucho, hay que salir un rato antes. La frecuencia sí hay demoras a veces, o sea, no es un servicio perfecto. Siempre, yo que soy encima de Monteranda y siempre mucho quilombo, ahí sí está complicado. Los trenes están andando muy mal, pero si seguimos así van a andar peores, porque tenemos una situación donde hay una desinversión muy grande en el sistema ferroviario. A eso tenés que agregarle que los trenes ya superaron el kilometraje que tenía para hacer una revisión completa y no se están haciendo. Lo padecen muchos menos trabajadores en la medida en que han quedado desalentadoramente sin trabajo cientos de miles de personas que no tienen ya que ir al trabajo, aunque sale lo mismo, porque necesitan buscar otro laburo, porque necesitan reengancharse en esta Argentina que les va quitando posibilidades. Y mientras tanto, Milei sigue bajando la cortina de las fábricas. Es el responsable máximo porque él aplicó la política de las importaciones. Por supuesto, en acuerdo generalizado con el Círculo Rojo y con los empresarios, que por eso la parte de gobierno, no Milei, al que detestan desde el punto de vista personal, sino lo que ha hecho Milei, que tanto les sirve. Y Milei aparece hablando de la situación de los textiles, por ejemplo, pareciendo que no entiende nada de lo que está sucediendo. Digamos, directamente poniendo un sector, ¿no? La discusión en el sector textil. No, bueno, no podemos competir contra China. Sin embargo, Italia tiene salarios más altos que nosotros y sin embargo tiene industria textil. ¿Cómo es eso?
compiten por diseño. Es decir, de vuelta, los autos, digamos, de Italia son bastante más caros que los autos de Estados Unidos, por ejemplo. Pero ¿cuál es la diferencia? El diseño. Es decir, ponen el eje en el diseño. Siempre la pregunta es ¿de qué está hablando este hombre? Mire lo que es la industria textil. De esto tiene que hablar. Interanual bajó un 33%, usted se imagina, un tercio. 7 de cada 10 máquinas están apagadas, no trabajan. Silencio de fábricas, cortinas bajadas y trabajadores muchas veces en la puerta de las fábricas pidiendo que aunque sea le paguen el aguinaldo, y estamos 4 meses más tarde. 20.700 empleos perdidos solamente en el rubro de la industria textil, en el rubro de las pymes. David Cufré, excelente analista de la economía, profundiza el análisis. Cayó 33% la producción el mes de marzo de la producción textil. Hay 20.700 trabajadores despedidos, 20.700, 651 empresas que cerraron y, como decían, están trabajando al 30% de su capacidad o 35%, 7 de cada 10 máquinas están apagadas. Pero es un sector que, más allá de todo el debate sobre los precios de la ropa... que igual bajaron mucho, sí, hay que decirlo. Que han bajado. Es un sector que... que ha invertido y que se puede potenciar y que se puede hacer crecer. Y si la ropa es cara, el problema es bajar el precio de la ropa, no cerrar la industria. Pues están los que se enojan demasiado tarde, como el conocido modisto Benito Fernández, que ahora se da cuenta, en algún momento va a decir que tiene 40 años de amor por esta actividad. ¿Fue el amor lo que lo impulsó a votar a Milei sabiendo lo que hace el neoliberalismo con estas industrias? ¿O fue el odio, como tantas personas que podían votar a Milei solamente el nombre de ese sentimiento? Que se me puso en un lugar de enfrentamiento con el gobierno, que no era la idea. Yo voté este gobierno, hoy obviamente no lo volvería a votar y van a tener que buscar mi voto en otra persona, no sé, en alguien acá. No hay manera de convencerte. No hay manera. Si sos Javier Milei no te convencen. No hay manera de que me convenzan. Yo me ofrecí para ayudarlos, para apoyar. Yo sos un desencantado. Te quedás corto. Te quedás corto, porque hirieron una industria que es la que yo amo hace 40 años. Pero también, si hablamos de la industria automotriz, el panorama es sombrío. Vamos a prestar atención a lo que dice IP Profesional en este informe. Mientras los autos chinos avanzan, las fábricas argentinas empiezan a pisar el freno. Aunque marzo mostró un leve repunte, la producción cayó 19% en el trimestre y las ventas siguen en baja. Y eso ya se siente en las plantas. Stellantis ajusta turnos y frenó actividad en Córdoba. Renault también sumó días sin producción en Santa Isabel en medio de cambios internos y menor volumen. El problema de fondo: pérdida de competitividad, costos altos y nuevos jugadores, sobre todo marcas chinas, que presionan precios y mercado. El escenario cambia: menos producción local y más competencia externa. Si esta tendencia sigue, ¿qué va a dominar las calles argentinas? ¿Autos nacionales o chinos? Es un gobierno sin alma referida al trabajo. El desempleo cunde. Es mucho mayor todavía porque siempre estamos hablando, los números que se ofrecen, del empleo registrado. El no registrado también está mucho más a la baja todavía. Es decir, miles y miles de personas en cada mes están quedando afuera del circuito laboral, afuera del salario, afuera de la posibilidad de consumir, afuera de darle de comer a sus hijos, afuera de la dignidad que implica el trabajo. Lo explica muy bien, como siempre, Leandro Renú. ¿Cómo es la situación en el distrito político más relevante a nivel voto? ¿Lo tenemos para verla? ¿Podemos ver la primera placa? El último que usó una cosa así fue Lucich, ¿no? Que ponía bomba, me acuerdo. Sí. Bueno, esta es peor. Esta no sé si es muy simpática. A ver. Mirá, ahí tenés. En total, desde que Milei es gobierno, hay 200.000 empleos perdidos. El 34%, es decir, casi un poquito más de 3 de 10, están en Buenos Aires. 71.000 empleos. Vos decías, ojo con los conurbanos del interior, porque fíjate que las otras dos provincias que lo siguen son Córdoba y Santa Fe, con 15.570 y 12.500 empleos. Eso lo que quiere decir es que Buenos Aires no está mal, está muy mal, pero ¿qué pasa en el interior? La gente de Sentia publicó estos números. El derrumbe del consumo de marzo a marzo
2025-2026. 5,1, autoservicios también 5,1, supermercados 7, el total. Hablamos de casi el 9% en el mundo de los supermercados. Y Milei se permite hablar del consumo, desafía la realidad que todos conocen. Vamos a escucharlo. El consumo está en su peor momento, pico histórico. ¿Qué quiere decir esto para que lo entiendas? ¿Cómo puede ser que el presidente nos hable de un consumo privado al alza, en récord, y nosotros estemos hablando de un consumo que en realidad se está cayendo, que es lo que vemos en la calle y que es lo que vemos en los datos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la diferencia? El consumo privado del que habla Milei es el consumo que se calcula para el PBI, para la economía en general. Y ese consumo privado está en picos históricos debido al aumento que tenemos en los servicios, en los alquileres y, por ejemplo, en el transporte. O sea, eso lo que hace es que si vos, naturalmente, para tu servicio tenés que gastar un 600% más de lo que gastabas antes, tu consumo efectivamente está alto, pero está alto por obligación, no porque vos vas a consumir más bienes en el resto de la economía. Esto hay que entenderlo, incluso por los datos del INDEC, el ahorro también está cayendo. Y porque no hay consumo, cierra hasta Tía Maruca. Mire cómo lo dice el economista Juan Enrique. Cerró la fábrica de Tía Maruca, una marca nacional de galletitas que nació para pelearle a las grandes. Logró estar en la mesa de todos los argentinos y supo tener más de 300 operarios por más de 20 años. Pero no te preocupes, ahora que levantaron los controles alimenticios, podés traer alimentos muy baratos de cualquier parte del mundo. Están generando un industricidio. Es más negocio traer comida de afuera que prender los hornos acá. Todo es así. Mire, esta empresa muy conocida, Owoco, según La Nación, entra en concurso preventivo, cierres, despidos, caídas de venta. Mire lo que dice Enterate Noticias sobre BGH. Paraliza su producción por 45 días. Están peligrando 1.600 trabajos. Mire lo que dice el Nuevo Diario de Salta. La vitivinicultura en una situación a la baja insoportable. La crisis llegó a las bodegas. ¿Qué están tomando en el gobierno? La captura también de data gremial nos habla de esta situación. La crisis se acelera. La mitad de las pymes argentinos está perdiendo despidos en los próximos 6 meses. Y se la toman con los vendedores ambulantes. En la ciudad de Buenos Aires le pegan, le dan como para que tengan. Porque además está la crueldad de estos gobiernos neoliberales. Los vendedores ambulantes son delincuentes peligrosos, una amenaza nacional, el verdadero crimen organizado, pero con medias, chipá y paltas. Por suerte existe el Estado, siempre atento al enemigo correcto, capaz de mover patrulleros, inspectores, cámaras y 20 agentes para capturar al terrorista que vende alfajores sin ticket fiscal. Porque para ciertas cosas no hay presupuesto, pero para perseguir al que se gana unas monedas bajo el sol, siempre aparece nafta, móviles y voluntad política. Mientras tanto, los que fugan millones, estafan, explotan laburantes o vacían empresas, pasan más tranquilos que turista en reposera, mientras que el mantero corre, el evasor brinda, mientras que el que vende paltas raja, el que roba en serio da conferencias. Y después preguntan por qué la bronca crece. No molesta la ilegalidad, molesta la pobreza a la vista, porque esta sociedad no castiga el delito, castiga que el pobre no se esconda. Por eso tienen que aumentar la seguridad, rodearse de policías que los estén protegiendo permanentemente, porque ellos saben el daño que están provocando, el dolor que hay en la gente, la desatención de quien se va a ver avioncitos a un portaaviones a divertirse como un chico, mientras la gente padece todo lo que ya sabemos. En todas las ciudades, en los conurbanos de las grandes ciudades, cuesta muchísimo vivir. Ya resulta imposible. Mira lo que Miriam Bregman presenta sobre el gasto que hay en seguridad, por ejemplo, para proteger a Dorni cuando fue el otro día a esa payasada que tuvimos que sobrellevar en el Congreso de la Nación. Comparado con una marcha por la discapacidad, por ejemplo. Mire qué diferencia. Y el pueblo se enterara lo que gastan en los operativos aquí afuera,
para proteger a estos funcionarios, se pagarían varias jubilaciones mínimas, se pagarían varias pensiones de discapacidad de esas que las mamás tienen que estar reclamando. La verdad es que están tan invertidas las prioridades que a veces en un punto te duele, ¿no? Te duele porque el propio Adorni se reía, mostraba radiografías de un perro, riéndose de todo lo que se sufre cada día. Y cuando veo el despliegue, no saben lo que es acá afuera. Son millones y millones de pesos que se gastan en eso. ¿En serio nos van a decir que esa es la prioridad que tiene el gobierno? ¿Seguir sosteniendo blindado a los funcionarios? Cuando uno está tranquilo de lo que hizo, creo que las cosas podrían ser bastante más sencillas, por ende no están tan tranquilos con lo que vienen a defender. Veamos cuáles son las prioridades. A la izquierda tenemos la del gobierno, a la derecha también. La del gobierno, pero para reprimir. Ahí están las personas con discapacidad, sus familiares, pero también las personas que van con su muleta, que van con su silla de rueda, que van a decirle al gobierno qué es lo que les está sucediendo, cuánto están padeciendo en estos momentos un gobierno que no tiene límites en su crueldad, en su desatención, en su manera de ver el mundo despreciativa de las clases populares, de millones y millones de personas que viven muy pero muy mal. Estamos hablando de un país para un tercio en el mejor de los casos. Los otros 2 tercios están viviendo una situación insoportable. Esta es la realidad. A la izquierda lo que gastan en seguridad para protegerlo a Adorni, a la esposa de Adorni, a los propios funcionarios del gobierno, porque están preocupados porque saben que más daño no se puede hacer. Escuchemos a los pibes con discapacidad, con los colegas de Oveja Negra. Vale la pena que tomemos nota sin apartarnos de estas imágenes que estamos compartiendo con ustedes. Desde Oveja Negra. Que cumplan la ley. De emergencia en discapacidad. Basta y ajuste. Te pedimos que no mires para un costado. Apelamos a tu empatía. A tu humanidad. Ayúdanos a visibilizar este reclamo. Para que hagamos un mundo más justo para todos. Y vamos todos juntos. Daniela Vilar, que es ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, tuvo la idea de salir a preguntarle a la gente cuándo estaban mejor. La respuesta usted la imagina, pero siempre vale la pena verla para afirmar las convicciones. Hubo un tiempo que estuvimos mejor, ¿no? Sí. O sea, no da lo mismo quién gobierna. Antes por lo menos comíamos asado. ¿Quién gobernaba cuando comíamos asado? Cristina. Cristina. A mí me fue mejor con Néstor y Cristina. Por eso está presa Cristina. Porque estábamos todos los de los barrios mejor. Digo yo, podíamos comer. Ibas a comprar un kilo de carne, 25 lucas. ¿Quién gobernaba cuando estábamos mejor? Cristina. Teníamos más chances de poder construir un proyecto de vida, un proyecto de familia, un proyecto de barrio, de comunidad. Ser compañeros y estar todos de la mano, todos unidos. Para liberarla también, porque la tienen secuestrada, es inocente. Beso grande, Cristina, fuerza y que siempre será nuestra jefa. En los tiempos antes vivíamos, para mí que vivíamos mucho mejor. ¿En qué tiempo vivías mejor? Decime quién gobernaba cuando vivías mejor. Cristina. Es una prueba que tiene una resolución muy fácil. No se puede comparar lo que se vivió en la Argentina hasta el 2015, estado de bienestar, comparado con el malestar que tenemos todos ahora. Los que nos va relativamente bien, no podemos sobrellevar que nos vaya tan bien en función de lo mal que le va a la inmensa mayoría de la gente. Cualquier persona que tiene un buen salario, que tiene un buen pasar, está rodeado de personas desconformes con su salario, tristes porque echaron a su hermano, porque echaron a su padre, porque echaron a su hijo del trabajo. Si la ministra le hubiera preguntado, por ejemplo, a esta jubilada, imaginen cuál es la respuesta. Soy jubilada y no me alcanza. Quiero que se vaya este tipo, no lo quiero más. ¿Le puedo preguntar cuánto cobra de jubilación? 390, creo, 39 lucas creo que cobro. Con la pensión y tengo que seguir laburando por el alquiler, por las tarjetas, remedio, comida. Con la tarjeta al rojo vivo. ¿Paga alquiler? También. ¿Cómo hace para tiene que dejar alguna comida? ¿Cómo hace para subsistir con ese dinero? Ya no salimos a comer afuera, ya no nos compramos casi nada. Destinado su tiempo a dar supuestas clases de economía, que Adam Smith o que Maquiavelo había muerto, o ahora ir contra Keynes, que fue un benefactor de la humanidad, que fue el impulso y el motor ideológico cuando todo se caía a pedazos.
hace 100 años casi. Y ahí estaba Keynes con sus ideas, y ahí estaba Roosevelt para aplicarlas y para sacar a Estados Unidos, y con Estados Unidos a buena parte del mundo, del pozo atroz en el que se había caído. Pero él se permite decir cualquier cosa de aquellos que nos hemos preocupado por saber quién ha sido Keynes y cuánto benefició a la humanidad. Sobre todas las cosas, el problema es que en Argentina se cree que Keynes es esta mierda de la basura general, que para mí vendría a ser como la teoría general, o Keynes es a la economía lo que Maquiavelo a la política. Es decir, un ser siniestro donde básicamente Keynes es el brazo ejecutor del cinismo y todo lo siniestro que es digamos, Keynes. Para mí el Estado no tiene que meterse ni en economía ni nada, no tiene que haber Estado, señor, tiene que ser todo privado, y a los que están en el Estado los llevo a Plaza de Mayo, hago un paredón, los cuelgo fusilándolos con guillotina y les saco los intestinos y obligo a los hijos de los tipos que están colgados a que se los coman. Primero los asesino y después los mato. Tiene razón, porque el Estado viene y habla de justicia social, de equidad, de igualdad. Hay que trabajar para eso, dicen gobernantes que llegan al Estado por caminos distintos a los de Milei. A Milei le hablan de estas cosas, de la igualdad, de la justicia social, y por supuesto dice ¡puaj! Es un problema cultural. Esta es una sociedad que está infectada de socialismo. Los principales promotores de estas ideas son los políticos. ¿Sabes contra quién van? Contra los liberales. Porque los liberales somos los únicos que le enrostramos a los políticos que ellos no son la solución, que ellos son el problema. Y no vivimos abogando por la envidia, el odio, el resentimiento, el robo y el trato desigual frente a la ley, que es esa inmundicia de la justicia social, que es lo más injusto que existe. Porque implica robarle a una persona el fruto de su trabajo para dárselo a quien a mí se me da la gana. ¿Por qué cuando Milei y otros dicen estas idioteces no miran China? ¿No saben cuál es la historia de China? 1.400 millones de personas. Les dieron de comer con el comunismo. Salieron al frente con ideas socialistas que todavía están en la distribución. Crecimiento y distribución desde la plataforma que ellos niegan permanentemente. ¿Están mejor los 7.000 millones de habitantes del resto del planeta que no viven el socialismo chino? ¿O están mejor los 1.400 millones de chinos? ¿A qué le teme hoy día? ¿A qué grandeza le tiene pavor el gobierno de los Estados Unidos, el país entero? Me parece que es a China, pero ellos siempre están hablando el disparate del fracaso de lo que puede haber sido en algunos lugares el socialismo, comparado con el éxito que le atribuyen al neoliberalismo. ¿Cuál es el éxito? La gente durmiendo en la calle, el hambre que tiene el mundo entero. 3.000 millones de personas se van a dormir sin haber comido o con una sola comida por día. 4.000 millones de personas viven con $1 por día. ¿Ese es el éxito con el que se golpean el pecho? No, es el éxito de las élites que han robado, gracias al capitalismo, a miles de millones de personas para vivir ellos la gran vida y dejar una vida miserable para el resto de los habitantes del planeta, y en los países, en cada país, la misma historia. Conservadores liberales. Nos dejan a todos afuera, ministran para 10. Pero esto no saben administrar. No. Si nosotros estamos de acuerdo igual que ellos, queremos presupuestos equilibrados, no queremos déficit fiscal, queremos buena recaudación, queremos, si podemos tener superávit presupuestario, tenerlo, pero queremos un país para todos. Estos quieren que se concentre. Y cuando y protestábamos algunos por qué se concentraba tanto económicamente, me decían, quédate tranquilo, que cuando se llene el vaso, después el vaso derrama. Nunca vi un vaso tan prolijo, nunca derramó. Con ese mensaje saludamos a todos los amigos de YouTube, en la Argentina, en cualquier parte del mundo. Nos encanta que nos acompañen, nos hace muchísimo bien. Pasamos revista a lo que nos dicen, tomamos nota, pero sobre todo nos entibia el alma. Y saben que si no es por YouTube nos pueden ver en la página 12. Están mirando, leyendo página 12 y buscan allí arriba AR12, hacen clic y ya están en contacto con nuestro canal. Y si no, la radio 750. El recorrido ahora empieza con esta cara de piedra de Adorni, que quedó patentizada una vez más.
Ahí está Adorni, que ha sido personaje nefasto de la semana. La idea de si no hay pan que haya circo es la que recorrió lamentablemente estas últimas horas de la República Argentina. Adorni hablando de la inflación. ¿Sabe a quién culpa Adorni de la inflación? A los que tenían mucho menos inflación. Pero además, ¿cuál podría ser la gravitación hoy día? ¿Cómo podría un partido político, el peronismo, el kirchnerismo, siempre atacado por los medios miserables, por los medios mafiosos de la Argentina, que cuando hablan de estos personajes, de su corrupción, no dejan de mencionar al peronismo? Porque es la manera de debilitar un poco el argumento firme que tendrían que dar para estos inmensos corruptos que son los integrantes del gobierno a cargo de Milei. Mire lo que dice sobre la inflación, Adorni. El último dato de inflación, el de marzo, fue malo, no nos gustó y lo reconocemos. Pero es importante entender que a pesar de esta turbulencia generada por el kirchnerismo, los empresarios prebendarios y algunos medios de comunicación, el Banco Central de la República Argentina sigue comprando reservas y el dólar se mantiene estable. Están 16.000 millones abajo en reservas, le digo al paso. Pero como habló de inflación, veamos lo que ha sucedido en la Argentina de la Libertad Avanza, que prometía inflación cero para el 2024, después de la tremenda que habían desatado al final del 2023. De mayo a marzo, ya ha visto usted esta placa, pero nos importa muchísimo que fije ese conocimiento. Sigamos escuchando los disparates de Adorni. En relación a la pregunta por la ley de financiamiento universitario, el Poder Ejecutivo Nacional actúa y va a seguir actuando estrictamente dentro de la ley. En relación a la pregunta por la ley de financiamiento universitario, el Poder Ejecutivo Nacional actúa y va a seguir actuando estrictamente dentro de la ley. Sinvergüenza, mentiroso, han esquivado la ley, la han desatendido, la han desobedecido, se han reído de la poca justicia que tiene la República Argentina también en esa materia. Miren lo que me entregaron hoy mientras venía para el canal. Universidad y ciencia en remate. Esto lo estaban distribuyendo los alumnos, los profesores, los salarios docentes y no docentes 34% para abajo. ¿Cómo se puede vivir así? Siendo que además nunca ganaron fortunas, ¿verdad? 79% la investigación y el desarrollo para abajo. 53% el presupuesto de ciencia y tecnología siempre a la baja. Y los salarios del CONICET 40% para abajo. Mire lo que dice la diputada Lucía Cámpora. Yo no sé, Adorni, si usted sabe en cuánto está la beca Progresar. Si sabe que con esos 35.000 pesos que cobran los pibes apenas les alcanza para comprar 7 cafés con medialuna en la Facultad de Derecho de la UBA. Esa es la beca Progresar hoy. 7 cafés. Si tienen la suerte de estudiar en un centro de estudiantes con un gobierno peronista, como es el caso de Ciudad Universitaria, les alcanza para 16 cafés con medialuna. Pero esto es la beca Progresar. Beca Progresar de Cristina, que durante el gobierno de Cristina alcanzaba para 300 pasajes en colectivo y hoy apenas alcanza para 50. Esa es la realidad. Se la puede negar, no hay manera de esquivarla. Usted está siendo testigo de lo que pasa en el país. Ve seguramente muchos canales, muchas voces, muchos periodistas y muchos políticos. Esto que acaba de decir la joven diputada es absolutamente cierto. No se puede discutir demasiado al respecto. Mariela Coletta habla además de los hospitales universitarios. Sepan esto, al día de hoy, 29 de abril, todavía el gobierno no giró ni un peso para hospitales universitarios. Así como escucharon, cero hospitales de primera. Y siempre el argumento es, no hay plata. Claramente acá hay prioridades muy distintas que financiar la educación. Por ejemplo, financiar el turismo político presidencial y del gabinete. Ya estamos hablando naturalmente de una marcha universitaria, el 12 de mayo, reclamando la actualización salarial y más presupuesto. Seguramente van a decir, no hay plata, pero también van a tener a mucho pueblo otra vez en la calle, como hoy con la marcha. Había tanta, pero tanta gente en Plaza de Mayo. De verdad que no confiaba en que tanta gente fuera, porque estamos un poco paralizados, un poco quietos, un poco viviendo la inercia de la desilusión y el desencanto de que, ¿qué podemos hacer contra Milei, que anda mirando avioncitos en un portaaviones, mientras la gente tiene que entrar de a 10 por la misma puerta de un metro a un tren?
o tiene que esperar 2 horas un colectivo, o tiene que comer una sola vez, o conformarse definitivamente con un sandwichito al mediodía, y muchas veces dejarlo para lo más tarde posible a ver si le sirve finalmente como cena y llega supuestamente sin tanta hambre a su hogar al retorno del trabajo. El 12 de mayo, entonces, los esperamos, nos esperamos, porque será necesario decir que la Argentina sin educación, la Argentina sin universitarios, la Argentina desairando al CONICET, no es la Argentina. No tiene nada que ver con la Argentina que usted sueña, con la Argentina por la que usted creyó votar si votó de buena fe y no lo hizo simplemente impulsado por el odio, en el que han influido justamente los que querían que se terminase el estado de bienestar porque usted lo estaba pasando demasiado bien. Comía carne, podía salir, podía darse gustos, podía viajar. Los jubilados estaban en otra categoría de vida, para cambiársela por esto, por esta vida que les permite a ellos fugar, como les decíamos anoche, con una placa que perfectamente lo demuestra, en un año 40.000 millones de dólares. Ladrones de guante blanco ni siquiera tienen guantes blancos, porque ya no los necesitan, lo hacen a cara descubierta. Hay que invertir en la educación pública. ¿De qué se trata invertir en la educación pública? Porque para mí defender la educación pública en la Argentina no es decir está todo perfecto. Es decir que tenemos dificultades, tenemos problemas, tenemos novedades que afrontar, pero eso no se resuelve achicando, destruyendo y privatizando. Eso se resuelve invirtiendo, ampliando y transformando. Tenemos que ser nosotros los que tengamos la bandera de la transformación de la educación pública, pero la transformación en favor de una Argentina industrial, productiva, inclusiva, soberana. Hoy charlaba con el intendente de la ciudad de Córdoba y contaba cómo él, Daniel Pacerini, se recibió de médico, hijo de 2 personas que no habían completado sexto o que habían llegado a terminar la primaria. Y él orgullosamente comentaba lo que ha significado la educación pública. La educación pública, un poco lo que decía recién Axel Kicillof. Sigamos un poco más hasta que sea insoportable con Adorni. El superávit fiscal es el resultado de haber emprendido el ajuste más grande de todos los tiempos. Equivale a 15 puntos del Producto Bruto Interno y sin precedentes en la historia mundial para países que no estaban en guerra. Hoy el nivel de gasto público es el más bajo de los últimos 10 años. Todo esto sin afectar servicios esenciales. Caminando por el costado de la verdad o construyendo otra. Mire la placa del CEPA, siempre irrefutable. Rubros que financiaron el ajuste fiscal. Eso de lo que se vanagloria Milei, Adorni y todos los demás. De gastos generales 8, universidades 4, ajuste en las provincias 7, ajuste de salarios y despidos del Estado 14,5, caída de la obra pública 24, jubilaciones 23, subsidios a tarifas 17. Esto es lo que financió. A todo esto lo robaron, le quitaron, es decir, a usted en cada una de todas las actividades que acabamos de mencionar. Así construyeron el supuesto superávit. Vamos a ir a la explicación de la propia Julia Estrada. El presidente dijo que la caída del consumo era porque la gente ya no comía más mermelada. Lo escuchamos, ¿eh? Mermelada con huevo, claro, porque había una cuestión de gustos. Va a la teoría económica, se pierde en la teoría económica, es una cuestión de gustos. Entonces, siguiendo ese razonamiento, por una cuestión de gustos, a los argentinos no nos gusta más el asado y por eso cayó 9% el consumo. A los argentinos no nos gusta más tomar mate y por eso cayó 6,5% el consumo. A los argentinos no nos gusta más tomar cerveza, por eso cayó 35% el consumo. A los argentinos no nos gusta más comer pan, por eso cayó 45% del consumo de pan en la provincia de Buenos Aires. Quizás yo estoy equivocada y de verdad ustedes tienen datos que muestran preferencias de consumo. No sé qué estará comiendo la gente. Yo realmente me lo pregunto. Me pregunto si usted se lo pregunta, ¿no? Ellos insisten con las falacias. Adorni habla aquí de las deudas con el PAMI. No existen, dice. Está todo al día el gobierno con el PAMI. En relación a la consulta por el PAMI,
aclarar que no hay deuda de PAMI con prestaciones de discapacidad. De hecho, la semana pasada se abonaron los compromisos de vencimientos de abril, al igual que los compromisos pendientes con diálisis. Aquí está Bernardo Biela para decir que todo lo que he escuchado es mentira. Respecto al PAMI, escuché muy bien que usted dijo recién que están al día. Bueno, para los que no saben, les voy a comentar qué es estar al día en el PAMI. El PAMI pagó el 50% de enero, el 20% de febrero y el 10% de marzo. Eso no es estar al día. Eso es haber pagado parte de las deudas, no pagó el 100% de cada uno de los meses que estoy hablando. Lo mismo pasa con las farmacias. Si hablamos de que el PAMI está regularizando las situaciones, a las farmacias también les viene pagando cuentagotas. Querido director, nos regala un instante la cara de piedra de Adorni para que quede muy claro quién es el que está diciendo a continuación, por ejemplo, que hay superávit en el balance de la energía, sin decir a quién se lo debe. Lo mismo ocurre con las exportaciones energéticas y mineras, que están en niveles históricos. En 2025, nuestro país alcanzó el número más alto de producción de hidrocarburos desde el año 1998 y la balanza positiva de energía y minería fue de 12.000 millones de dólares. Se proyecta que en el año 2030 sea de 45.000 millones, unos 15.000 millones de dólares más que toda la balanza agrícola actual. Era Palito Ortega el que cantaba "Vos sos un cara dura". Mire este tuit de Julia Estrada, lea con nosotros. Adorni, adjudicarle el superávit energético a Horacio Marín es como mínimo desconocer cómo funciona el sector. El quiebre del balance energético tiene fecha y obra. El gasoducto Néstor Kirchner se terminó en agosto de 2023. Con eso, el saldo pasó de 13 millones de dólares abajo en 2023 a 5.668.000 en 2024. Las obras clave se hicieron antes: planificación, licitación y ejecución. Tiempos del gobierno de Alberto Fernández. Se eliminaron cuellos de botella, Oldeval o Taza, habilitaron sacar crudo y gas que antes no podía salir. Tras 17 años parado. Volvió la exportación a Chile. Hay vaca muerta hoy día. Es una realidad gracias a que YPF volvió a ser de los argentinos. Nadie iba a hundir el capital necesario para desarrollar la formación no convencional. Las inversiones nuevas, el RIGI, todavía no existen en producción. 0 barriles adicionales tenemos a la fecha de hoy. Más de Adorni, hablando por ejemplo de que se terminaron los piquetes. Como ya no hay intermediación de los gerentes de la pobreza, por primera vez en 30 años no hay más piquetes en la República Argentina. Escuchemos a Fabián Grillo, el papá de Pablo. Y que termine con la represión, ¿sí? Yo vengo a dar testimonio como padre de una persona que fue brutalmente reprimida y que está vivo de milagro. Como dijo Pablo, y acá al lado del padre, los milagros se construyen, ¿no? Y ese milagro fue construido por el amor del pueblo y por el accionar del hospital público. Esas vallas no tienen que estar más. Esas vallas están porque expresan algo, ¿sí? Hoy cuando entraba la veía y me causaba un horror terrible. Tener que estar gobernando a las espaldas del pueblo debe ser triste. Si yo fuera edil me sentiría preocupado, muy preocupado. Grillo, Pablo, es el amor del pueblo. Después de este episodio de los más terribles que afrontó la sociedad argentina en estos años de Milei. La representante del odio al pueblo y a los trabajadores es esa mujer. Pantalla partida para que tengamos los dos lugares bien distantes que implican Pablo Grillo y Patricia Bullrich. Gregorio Dalbón habló de Fabricia, ¿se acuerda de la niña gaseada? Parece que su mamá fue amenazada. Probablemente extienda un poco más lo que dijo ya Gregorio Dalbón cuando esté esta noche en 11:11 para hablar de la causa
Cuadernos, para que usted sepa. Hoy no nos dan los tiempos para esa causa, porque son muchos los materiales que debemos preparar, pero piense que efectivamente la causa Cuadernos está destinada a ser un fracaso más del sector dominante del país, fracasado en todo lo moral y lo ético que podamos concebir. Entonces, a través de la represora Patricia Bullrich, que fue cuando la gasearon a la nena, tengo algo más para contarles. ¿Sabe qué hizo Bullrich siendo ministra de Seguridad? Apretó a la madre de Fabricia y le dijo, guarda con lo que estás haciendo porque en realidad te puedo sacar a tu hija. Sos una madre violenta. Está el X y ni siquiera lo borró. No, no tiene piedad. No tiene ninguna forma de empatía. Solo quiere el poder. Ama y adora el poder. Posiblemente sea la política con más traiciones cometidas. Ahora está por traicionar a Milei, a Adorni desde ya. Ya se abrazó con Macri, porque cae la imagen de Milei. Y entonces ella dice, ¿y dónde hay un recoveco, un lugar donde guarecerse? Y puede ser Macri otra vez, al que antes traicionó para irse con Milei, cuando Macri era lo que tiene que ser, nada, desde el punto de vista político. Ahí está, es la representante de eso que llamamos la mala política. La política de las traiciones, la política del acomodo, la política de subir a como dé lugar, pagando el precio que sea desde lo ético y lo moral. Ahí está la niña gaseada por las órdenes, por las indicaciones de Patricia Bullrich. Pero volvamos a Adorni. Hay que decirle, le vamos a pedir a Germán Martínez que lo diga él, qué es lo que se exige hoy día por parte de la sociedad argentina respecto a Adorni. La figura del jefe de gabinete no fue creada para que el presidente venga a defenderlo, sino para que usted defienda al presidente de la Nación. Y nosotros creemos que la Argentina necesita otro jefe de gabinete. Nosotros queremos un jefe de gabinete en el cual la gente crea. Lamentablemente ya no goza de la confianza de este Congreso y que nosotros vamos a trabajar para poder tener las instancias que la Constitución plantea, que es una interpelación con posible moción de censura para que pueda haber una persona con confianza del Congreso ocupando el lugar que hoy ocupa el señor Adorni. Está muy bien, pero a los políticos se les pide que no dejen de hablar del poder real. Porque si la meta, el límite es Milei, es muy poco. Milei, como Macri, no va a estar en algún momento. De Adorni nos vamos a desembarazar quizás esta semana, si le da un ataque de vergüencita mínimo. Pero del poder real, no. Y el poder real es este que le voy a mostrar ahora a partir de esta noticia de Página 12. Una denuncia de evasión millonaria contra Movistar Arena, diario La Nación, y un guiño judicial express, porque este es el drama, la justicia injusta, el aparato jurídico bochornoso, vergonzoso, enfermo, vendido, antipueblo, pro corporaciones que tiene la República Argentina, particularmente en el reducto casi invencible de inmoralidad que es Comodoro Pi. El Movistar Arena, vinculado al grupo empresario de La Nación, usted lea los Aguirre, habría evadido más de 2.000 millones. Siempre hicieron lo mismo. La maniobra la denunció Arca en febrero, pero recibió una rápida resolución en el Fuero Penal Económico. Fue archivada por uno de los jueces del sistema, Marcelo Aguinsky. Mire la tapa de la oración del martes contra la gente de Arca. ¿Qué había pasado? Para que usted leyera esta tapa en la que decían la justicia va a investigar por evasión al titular de la Arca. Sabían que Arca estaba por denunciarlos. Una vez más, Mauro Federico contó algo referido a las Islas Vírgenes. Esto es una referencia que se hace a lo que es la historia real de la Nación. La Nación no tiene su sede donde usted ve el edificio, donde están las oficinas de los Aguirre. Están en las Islas Vírgenes, en dos islas, las Caimán y las Islas Vírgenes Británicas. Ahí está el diario de La Nación. Si usted tiene que mandar un telegrama judicial, casi que tiene que hacerlo a las Islas Vírgenes Británicas. Escuchemos a nuestro colega Mauro Federico. Arena blanca, clima tropical, mar turquesa. Estas condiciones convierten a las Islas Vírgenes y a las Islas Caimán
en verdaderos paraísos naturales. Pero gracias a sus exenciones tributarias, para la familia Zaguer, estos dos enclaves caribeños se convirtieron, además, en un paraíso fiscal para evadir impuestos. Esta es Matilde Ana María Noble Mitre de Zaguer, la matriarca del clan que maneja los destinos del grupo La Nación y que, según consta en la denuncia correspondiente, fue procesada por evasión tributaria simple al omitir en su declaración fiscal nada menos que 822.498 pesos allá por el año 2000. Mandaban el dinero, se las ingeniaban a Delaware y lo traían de nuevo, una triangulación. Mire, esto es de la política online del año 2011, la inhibición al diario La Nación decretada por la justicia en 2012. La capital contaba que AFIP no puede cobrarle a La Nación por una cautelar. También IP Profesional en 2014, es decir, en el año que usted quiera. Yo puedo ir más atrás, como le decía ayer. La Corte a favor, ahí estaba el señor Fait, que fue decisivo allá por los años 2006, cuando la corrupción los había tapado por completo. Ahora están un poco más prevenidos y sobre todo tienen los jueces necesarios, como ahora, para salir de cualquier apuro. Y finalmente Tiempo Argentino de 2019, otra vez beneficiado por una cautelar, el diario La Nación. Eso es violencia. Esa es la violencia que se nos hace insoportable, la de la verdadera derecha, la que nos digitan a quiénes odiar y a quiénes votar, la que juega como el gato maula con el mísero ratón, con el votante desinformado, que por supuesto los hay en la República Argentina. No es el auge de la violencia de izquierda, como dice Milei. Estamos ante un nuevo auge de la violencia política, muy en particular de parte de la izquierda, de todo el mundo libre, que debe ser detenida en sus inicios, porque hay muchos que no aceptan perder en la batalla por las ideas y en las urnas, y recurren a la violencia para hacer realidad sus ideales fallidos. ¿Cuál es la izquierda que ha provocado esta destrucción? Esto es Líbano, piensa en Gaza. El mundo destruido, el mundo derrumbado, el mundo bajo escombros, miles de personas muriendo. No es la izquierda, no la hay en ninguno de estos ámbitos donde el mundo padece esta guerra. Por suerte, hay gente que dice las cosas como son. Por ejemplo, Lula. E o que eu quero dizer alto e bom som é o seguinte: o primeiro-ministro de Israel está praticando genocídio contra mulheres e crianças. Esse é o dado histórico. Lula o Sheinbaum. Coincidimos. La derecha es el odio. La derecha es la discriminación. La derecha es el clasismo, el racismo. La derecha es la represión. Supuestamente hablan de libertad, pero es la libertad de unos cuantos frente al abandono de muchos. Y por otro lado, pues está el amor, la solidaridad, la fraternidad, la inclusión, el por el bien de todos, primero los pobres, la prosperidad compartida y entendida la libertad de una manera distinta. La libertad con bienestar, porque si no hay bienestar no se puede hablar de libertad. Porque si no hay libertad de expresión, de reunión, pues no se puede hablar de libertad. Cuando no hay acceso a la educación, ¿cuál libertad? Cuando no hay acceso a la salud no se puede hablar de libertad. Y los gobiernos de derecha sostienen que eso debe ser una mercancía. Vamos a entibiar el alma con un recuerdo. Hoy hace 49 años de la primera marcha de las Madres de Plaza de Mayo. Aquello que sucedía el 1 de junio de 1978, el primer día había sido en 1977, un día como hoy, 49 años atrás. Un año más tarde estaban allí diciéndole al periodismo internacional la verdad que solamente ellas por ese entonces conocían. No podían encontrar a sus hijos, díganos dónde están.
proclamaban, rogaban, cuando aún se podía pensar que a lo mejor estaban en un cuartel diferente al que ellas iban a buscar a sus hijos, ya asesinados. La lucha de estas mujeres es la más grande que conoce la humanidad. La lucha por la paz con la que ellas han luchado durante todo este tiempo, abuelas y madres de Plaza de Mayo. Por eso en este día tan especial, vamos a acompañar este momento final del programa con la música de León Gieco cantándole a Estela Carlot. Allí está con la memoria, el león nacional, como me gusta decirle, León Gieco. Con esta música y esta imagen que sí nos hace bien, es como un masaje al corazón. Quiero decirle gracias a mis compañeros que preparan todos los días este recorrido con el que yo me siento particularmente feliz porque me permite decirles el discurso que tengo en el alma. Así que gracias a Juan Manuel Frías, nuestro productor ejecutivo, a los productores Darío Velleira, Julián Varese, al director Gianluca Ona. Con esas manos, usted vio lo que hace, todos los materiales que tiene el programa, tac, 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 todo el tiempo. Es una verdadera joya. Ariel Sarraute, aquí en la cámara, gracias flaco, enorme. Gianluca Ona acompañándonos en todos los detalles en el estudio. Cecilia Lafuente con los títulos que siempre están diciendo una verdad periodística y una opinión periodística, que es lo que nos importa. Lucas Andreozzi, Ricky Guzmán con su creatividad, esa cara de piedra de Adorni. Impecable trabajo. Estamos para hacer una exposición cualquier día. Si usted nos dice que nos acompaña, la hacemos. Y Eli Mohamed en todo lo que hace a la estética del programa. Ahora viene Analía Argento, periodismo con opinión, junto a Eduardo Martínez y Coti Viñas. Pero atención, hoy es jueves y los martes y jueves tenemos Renault a fondo. Así que ya mismo, ya mismo, antes de yo estar de pie totalmente, empieza el diario a las 20. Usted sigue con AR12. Yo volveré, si Dios quiere, para acompañarlo mañana. No después de Mariana Contartesi, que se toma un día. Viene en nuestra joya en el canal Guadalupe Regal, sí. Hasta mañana, si Dios quiere. Con lo que cuesta un